Merrick se tambaleó y cayó. Sus huesos se sacudieron dolorosamente al chocar contra el suelo. El cielo se había convertido en una oscuridad salpicada de destellos esmeralda y el aire en humos envenenados. Con picor en la piel, como si 1000 garras diminutas le arañasen, miró boquiabierto a la desolación y supo que debería estar muerto. Los otros estaban muertos, casi todos. Sus cadáveres calcinados y quemados cubrían las defensas destrozadas a sus espaldas. Beron y Edric, ambos convertidos en cenizas cuando un rayo se había estrellado contra el muro. El sargento Bustig había estallado en llamas, con la boca cerrada en un grito silencioso. Ni siquiera el sacerdote Garen se había salvado, con los dedos ennegrecidos como viejas estacas, aferrando aún el icono del cometa que colgaba de su cuello. El reducto había quedado reducido a escombros, su guarnición a carne carbonizada, al abrirse bajo él una fisura que escupía fuego verde. Los que aún no habían muerto morían asfixiados por la sangre y la ceniza, con el veneno del aire. Algunos habían perdido la cabeza, con las campanas discordantes y el chillido de las ratas que habían predecido la catástrofe. Merrick recordaba vagamente un atronador crujido, como si la tierra se hubiera partido hasta los tuétanos, y luego una luz abrasadora, interminable y ardiente, como si todo el reino estuviera en llamas. Se habían refugiado tras el muro en un vano intento de supervivencia. Merrick había estado detrás de la piedra protectora, la que había colocado e inscrito el señor de las runas Duardin. Habían sorteado el puesto. Suerte, supuso Merrick. Tras la luz y el fuego llegaron los gritos. Casi 800 en la muralla de Rorik, yelmoférreos y fusileros en su mayoría, armaduras de metal fundidas con la carne, manos derretidas que aún envolvían las empuñaduras de espadas y pistolas. Los cuerpos de algunos estaban remendados con pieles sarnosas o adornados con colas de rata en un estallido espontáneo de mutación. Y no estaban solos. Tembloroso, Merrick se levantó y esta vez permaneció de pie. Por lo que podía ver, miles de cadáveres yacían esparcidos por una llanura de ruinas calcinadas. Solo podía ver con claridad los más cercanos, aunque incluso entonces los cuerpos aparecían borrosos en el resplandor viridiano que bañaba el amanecer. Más lejos, siluetas nebulosas se dispersaban. Al principio pensó que eran supervivientes. Estaba a punto de saludarlos, pero algo en su forma de moverse, sus posturas encorvadas, le hizo dudar. Creo que deberíamos darles un amplio margen, ¿no te parece, hermano? Alwyn estaba justo detrás de él, siguiendo el ejemplo de su hermano, y había expresado su acuerdo. Fortaleza Viejo Hogar estaba a solo unas pocas millas detrás del muro. Merrick continuó: debemos estar cerca. Llegar al puesto de defensa y avisar al mariscal Hawke de lo que había ocurrido en el Erial era lo único que importaba ahora. Intenta huir del infierno. Trepó a lo alto de una muralla destrozada, buscando un camino a través de la devastación. En la turbia lejanía, los Skaven pululaban en total desbandada, agolpándose en negros enjambres o empujando carruajes de madera sobre los que se balanceaban y tañían las grandes campanas. Merrick apretó los dientes contra el repiqueteo de la locura. Intentó apartar la mirada de las inmensas lanzas de bronce que sobresalían de la tierra. Dominaban el horizonte, agujas de alguna ciudad malévola que podía intuir pero no ver. El estómago se le revolvía cada vez que sus ojos se desviaban hacia ellas, y su mente se llenaba de repente de un horrible hambre voraz. No de él, de ellos, las ratas. Esto era suyo ahora, esta ruina, este delirio. Estaban siempre presentes en la oscuridad, sus voces estridentes como cuchillos raspando la piedra, frenéticos, acosados por interminables correteos. El espeso humo seguía flotando en el aire, crepitando con motas de magia impura y jirones de fulgor esmeralda. Les ocultaba de las ratas, o eso esperaba Merrick, pero los peligros eran múltiples. Los temblores retumbaban bajo sus pies, amenazando con abrir la tierra como una herida y tragárselos en una oscuridad abismal.
Remolinos de polvo de piedra de urdimbre cazaban a través de los yermos, desollando y mutando, y los fuegos... Dioses, los fuegos ardían por todas partes, como si brotaran del suelo, aferrándose tenazmente a los restos esqueléticos de los bastiones. Estos bastiones se habían levantado como defensas avanzadas destinadas a frenar los ataques de las tribus Pacto Oscuro o de otros asaltantes, pero ahora tachonaban la tierra como las protuberancias de dientes ennegrecidos. El lejano clamor de la lucha llegó con más fuerza desde estas ruinas, pero duraba poco y era rápidamente engullido por el sonido de los chirridos. Siempre el chillido sonaba como una risa. Merrick se alejó junto a su hermano, aunque intentó seguir hacia el oeste, lejos del epicentro del cataclismo y en dirección a la cadena adamantina. Hacía horas que no veía las montañas y se preguntó brevemente si habían desaparecido, si todo había desaparecido. Alejó ese pensamiento. Era difícil orientarse. Más de una vez, Merrick tuvo la sensación de que habían dado la vuelta, pero Alwyn guardó un silencio inútil sobre la dirección correcta. El único punto de referencia era el sonido de los Skaven. Cada vez que se hacía más fuerte, viajaba en dirección contraria, pero esta táctica no siempre era fiable. Más de una vez, se había dirigido hacia lo que creía que era un montículo en la distancia, y la promesa de un punto de observación, solo para que se derrumbara en un montón de alimañas ondulantes. Le llamó la atención un estandarte clavado en el suelo como una lápida, con la tela parcialmente devorada por las llamas y los bordes ennegrecidos. Merrick se detuvo y se hundió a reconocerlo. Ya habían estado allí. «Malditos dientes de Sigmar», maldijo, arrepintiéndose al instante del exabrupto. Alwyn le advirtió de la importancia de guardar silencio. Merrick tomó una larga bocanada de aire acre y trató de frenar el estruendo de su corazón. Se sentía muy cansado y el picor de su piel había empeorado. Con las manos temblorosas, buscó a tientas la brújula en el bolsillo. En su estado de confusión, había olvidado que la llevaba y se maldijo por su debilidad. «Solo necesito un rumbo, hermano», dijo. Merrick se alegró de no estar solo. Temía perder la cordura antes de perder la vida. Parpadeó para quitarse la arenilla de los ojos mientras se esforzaba por ver la cara de la brújula. La acercó a la luz verdosa y un destello de enfermizo resplandor viridiano se reflejó en el cristal cicatrizado. Frunció el ceño. La brújula giró hacia el norte y luego hacia el este. La aporreó con fuerza, pero no pareció servir de nada. Tan concentrado estaba que no reparó en las ratas hasta que sintió a Alwyn en el hombro. Súbitamente alerta, Merrick se agachó y miró en la oscuridad. Media docena de figuras empezaron a materializarse en el ondulante humo. Empuñando su espada, Merrick sintió que una oleada de ira lo invadía ante la idea de vengar a sus camaradas caídos, pero en ese momento media docena se convirtió en una docena, y luego en una veintena, y luego... Alwyn siseó al oído de su hermano, poco más que un susurro, y Merrick asintió. Vio una torre de vigilancia destruida, con las paredes abiertas como las costillas de un cadáver descarnado, pero con la base prácticamente intacta. Agachados y en silencio, se dirigieron hacia ella, adentrándose en las ruinas y espiando furtivamente desde detrás de los trozos de piedra cuando aparecieron los Skaven. Los hombres rata empuñaban toscas lanzas y espadas, y habría jurado que algunos de ellos llevaban restos de armadura y uniformes con el mismo icono que el solitario estandarte que acababan de cruzar. Con sus ojos brillantes y febriles, las criaturas parecían agitadas mientras chillaban y parloteaban entre sí con sus voces agudas. «Encontrar, cazar, matar, matar, alimentar, alimentar». Los frenéticos diálogos se entremezclaban mientras los Skaven olfateaban el aire con la lengua lamiéndose el hocico. Merrick lanzó unas cuantas miradas y se agachó contra el muro en ruinas de la atalaya. Apretando contra su pecho un talismán de Galmarad, pidió a los hombres rata que pasaran de largo. Alwyn se acercó. «Hermano, tienes razón». Merrick carraspeó. «No podemos quedarnos aquí». Un puñado de hombres rata
se acercaba sigilosamente a la atalaya, despertando su interés. Sin apenas atreverse a moverse, Merrick bordeó la pared. «Quédate conmigo», siseó y sintió a su hermano justo detrás de él. A través del humo, Merrick vislumbró más ruinas a su izquierda y se dio cuenta de que la torre de vigilancia indicaba el límite de un pueblo. Podrían escabullirse, usarla para esconderse de los Skaven, tal vez incluso refugiarse por unos momentos. Aprovechando la nube de humo, cada vez más escaso y espeso, Merrick cruzó a toda velocidad el descampado entre la torre de vigilancia y el muro exterior de ruido del asentamiento, con Alwyn a remolque. Pasaron desapercibidos y se internaron en silencio entre las ruinas. El poblado había sido destruido en gran parte, y apenas quedaba algo más que una fosa común de civilización. Los pies de los ídolos guardianes destrozados se alzaban en el perímetro, y más adentro encontraron el muñón andrajoso de un acualito, con el agua turbia por el óxido y la contaminación. En los armazones de las casas y los barracones ardían hogueras, cuyas llamas eran de una esmeralda iridiscente antinatural que a Merrick le costaba mirar durante mucho tiempo. Se adentraron aún más en la devastación. El chirrido de fondo era tan frecuente ahora que Merrick sintió que las alimañas observaban desde cada grieta y cada rincón, cada sombra. El picor se convirtió en un dolor punzante y la fatiga se extendió como un pesado manto sobre sus hombros. «Hermano», jadeó sin aliento, «necesito un momento». Se apoyó en la pared de una taberna derruida, deseando dormir pero sin querer cerrar los ojos. «Quizá podríamos descansar un poco», dijo. Parecía un lugar tranquilo, con una extraña sensación de familiaridad, aun cuando el chillido de la rata susurraba en el viento. Un falso aire de calma descendía como las mentiras de un charlatán. Hicieron un pequeño fuego, lo justo para protegerse del frío que había empezado a calar en sus huesos. ¿Cuándo se había hecho de noche? Los bordes de las llamas parpadeaban en verde. Merrick pensó en azuzarla, pero Alwyn le dijo que la dejara. ¿Qué importaba? «¿Recuerdas cuando tomamos una moneda Maleus?», dijo Merrick al cabo de un rato, manteniendo la voz baja. Alwyn parecía ensimismado mientras Merrick se afanaba en un silencioso trabajo con el cuchillo. «En el grifo dorado, en lo profundo de nuestras copas», se rió, un sonido hueco sin alegría, prometiendo unirnos al gremio del viejo Hawk, enfrentarnos al Erial, reclamar nuestro derecho. Un suspiro, entonces. «Sangre y ceniza, ¿teníamos tales sueños?». La expresión de Merrick se ensombreció. El fuego moribundo arrojaba dagas danzantes de sombra sobre su rostro. «Sé que fui yo quien empujó», siguió trabajando el cuchillo, aprovechando los últimos rescoldos de luz. Sacudió la cabeza, haciendo caso omiso de las protestas de Alwyn antes de que pudiera expresarlas. «Está bien, no hace falta que intentes calmar mis sentimientos». Merrick levantó la vista y siguió con los ojos el baile de las llamas. Ahora todo era verde. Una línea de relámpagos irregulares surcó el cielo ahumado. Un trueno retumbó como el gruñido de una bestia divina. «No es exactamente como lo imaginábamos, ¿verdad?». Se quedaron en silencio y dejaron que las escasas llamas se extinguieran. Merrick no durmió. Al cabo de una hora, guardó el cuchillo y se levantó. «No nos entretengamos más», susurró a la noche. En la plaza del pueblo encontraron los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Roído casi hasta los huesos, los restos de tela y armadura se mezclaban. Escudo y espada rotos asomaban entre los restos esqueléticos. El estandarte Heraldor se erguía desolado en el centro, con su tela chamuscada casi negra. Merrick no podía distinguir el icono fundacional entre la inmundicia. Los muertos eran el primer signo de morada que habían encontrado, aunque sombrío. Al principio, Merrick pensó que la forma en que se habían reunido en un solo lugar era prueba de una última resistencia. Entonces, un puño de terror se hizo pesado en su estómago y se dio cuenta de su error. «Es una guarida». Merrick desenvainó la espada, con el furioso siseo del cuero besando el acero, cuando la primera de las ratas se escabulló hacia la penumbra envenenada. La criatura estaba demacrada
con largas vértebras enroscadas en el lomo y enseñó afilados colmillos al verlo. Saltó hacia Merrick, rápida como una flecha, pero él había visto su salto y la empaló con su espada. Sacudiéndose el cuerpo chillón, acuchilló a otro y a otro. Pateó a una de las diminutas criaturas y oyó su chillido de dolor mientras volaba hacia la oscuridad. Mató a otro de un pisotón y sus delgados huesos crujieron bajo su bota, al tiempo que repelía a un grupo de alimañas con un salvaje tajo de su espada. Venían más. Los oyó antes de verlos. De nuevo ese chirrido, mientras brotaban de cada grieta y hendidura, la tierra misma rompiéndose para expulsarlos. Un enjambre hambriento con intenciones rabiosas, y acorralándolos ansiosamente. «¡Corre, hermano!», gritó, mientras huía hacia unas escaleras ennegrecidas por el fuego que subían y salían de la plaza. Chillando con frenesí, la horda de ratas hervía tras ellos en una marea de pelaje resbaladizo. Subiendo los escalones de dos en dos, Merrick llegó a una ancha almena del muro exterior. Desde allí tenía una mejor visión general de la ciudad y vio cómo las ratas se extendían por todos los distritos visibles como una mancha de tinta, como si una señal invisible les hubiera ordenado emerger. Con un escalofrío se dio cuenta de que él era esa señal, comida para el hambriento enjambre. La desesperación dio fuerzas a Merrick para saltar una gran grieta en las losas, con su hermano pisándole los talones. Las ratas le persiguieron, lanzándose al otro lado, sin apenas frenar su implacable avance. Un puñado cayó en las sombras. «¡Allí! ¡Ese tejado!». Merrick señaló una pendiente cubierta de pizarra a unos metros de la pared exterior, y justo delante, el edificio al que pertenecía aún intacto. Tras una alocada carrera, se lanzó por encima del desnivel. Al aterrizar, las tejas cedieron, las vigas de madera se partieron por la mitad, y Merrick cayó en picado hacia la oscuridad. El suelo lo recibió con una bofetada de despojos húmedos y sintió que el aliento se le escapaba de los pulmones. El espeso olor a cobre llenó sus fosas nasales y sintió arcadas. Quiso llamar a Alwyn, asegurarse de que estaba bien, pero instintivamente sintió a su hermano cerca. Merrick se arrastró entonces, el suelo ondulante y blando bajo él. Con un sobresalto, se dio cuenta de que había aterrizado en un matadero. Los bueyes habían sido sacrificados y encerrados en este lugar para contener la plaga que debían albergar. A la luz del techo roto, distinguió sus ojos vidriosos y sus hocicos negros y ensangrentados. También vio a las ratas, que se desparramaban en un torrente sarnoso desde el techo. Cayeron sobre el ganado enfermo con frenesí, olvidando por un momento su obsesión por Merrick y su hermano ante el inesperado festín. «Esta es nuestra oportunidad». Al borde de la penumbra, Merrick vio una pequeña compuerta en la pared del fondo y se acercó a ella. Con esfuerzo, levantó la compuerta y se deslizó a través de ella. Cuando la compuerta se cerró a su paso, oyó el voraz chirrido de las ratas. Untado en sangre y podredumbre, se arrastró para liberarse. Fuera, trepando desde una zanja baja, se quitó de encima la peor sociedad. Aquí no había ratas, todavía no, pero las sintió cerca. «Nunca deberíamos haber venido a este lugar», se dijo amargamente. Apresurándose, se dirigieron a las afueras del municipio. Nada les preocupó más mientras recorrían furtivamente las calles abandonadas, y por un bendito momento no encontraron más ratas. Era como si el poblado hubiera sido abandonado, y los últimos habitantes reducidos a un montón de huesos en la lejana plaza. Quedaba una señal de los que una vez vivieron aquí. En el portal caído se había erigido una estatua de Sigmar en todo su esplendor sobrenatural. Sorprendentemente aún brillaba, aunque con un lustre apagado. En una placa dorada de la base había una dedicatoria. «Por la gloria del dios rey y su imperio, aquí se encuentra el puesto de defensa de...». Merrick dejó de leer, o bien su mente se negó a reconocer las palabras. Todo su vigor febril se disipó, dejándole desolado. «Sigmar, no», carraspeó. Su voz era tan pequeña que apenas la reconocía. La familiaridad del poblado,
la negación que ahora se daba cuenta de que había estado fomentando, el icono del estandarte Heraldor que conocía pero que prefirió ignorar. El nombre grabado en la placa: Fuerte Viejo Hogar. Habían regresado al fuerte defensivo solo para encontrar que había desaparecido. Las ratas lo dominaban. Desolado, Merry se aferró al talismán que llevaba al cuello, abatido por su falsa promesa. Se arrancó el galmarad del cuello, lo arrojó a la tierra y lloró, aunque le quedaban muy pocas lágrimas. Tal vez, si pudieran llegar a las montañas, encontrar refugio, tal vez quedaba alguien, aún luchando, tal vez no. Cansado, Merry siguió caminando. El chirrido de las ratas le siguió, más fuerte que antes, y Merrick respiró agitadamente mientras su corazón latía a 1000 por hora. Se acercaban, no solo ratas, sino cosas mucho peores, mutantes de cuerpo deforme y grotescas monstruosidades de muchos miembros que desafiaban toda definición, y aunque quería tumbarse y morir, se dio cuenta de que no podía, así que corrió, aunque las piernas le ardían y el pecho le convulsionaba. Una mirada frenética por encima del hombro reveló a los hombres rata detrás de él, chillando por bocas salpicadas de saliva, chillando por la caza. Había cientos de criaturas, una marea de alimañas. Merrick trató de apartar su mente del horror, pero la idea de ser desgarrado por dientes afilados, su piel y su carne roídas hasta el pálido hueso, era omnipresente. No solo muerto, sino despedazado. Tropezó, con las extremidades plomizas por el cansancio, y cayó. En unos instantes las ratas estarían sobre él. Sacó su cuchillo de la vaina, ya que su espada era demasiado grande e incómoda para desenvainarla en el suelo, y se volvió hacia su destino. Un cuerno bramó en el crepúsculo verdoso, su sonoro clarín en desacuerdo con la desolación. Se oyó el estruendo de los cascos y el suelo tembló cuando apareció una enorme formación de caballeros acorazados. Endurecidos por la batalla, sus escudos estaban astillados, sus armaduras abolladas y manchadas. A su cabeza se encontraba el mariscal Hawk, un viejo veterano que alzaba su espada larga y su raída capa crujía al viento. «¡Dios rey!», rugió. Al instante, los Skaven se giraron al reconocer la amenaza. Envalentonados por su superioridad numérica, se lanzaron hacia la caballería en una masa inmunda. Varios hombres rata intentaron huir, pero fueron engullidos y aplastados por el resto de la maniática horda. Merrick apenas se había puesto en pie cuando, a menos de 50 zancadas, los jinetes chocaron contra la ciénaga de pelaje negro, apartando a los Skaven y pisoteándolos bajo los cascos herrados de sus caballos de guerra. Golpearon con todo su poder, hiriendo con espadas y hachas, y la sangre oscura y putrefacta cubrió el aire. Un chillido equino anunciaba la muerte de un corcel, un gruñido o un grito ahogado de su jinete, pero las bajas eran escasas. Con los ojos anegados en lágrimas, Merrick se arrepintió de haber tirado su talismán. El dios rey lo había liberado de todos modos. «Salvación, Alwyn», roncó, enjugándose los ojos. «Salvación». Atravesando la retaguardia de la horda Skaven, los jinetes giraron y volvieron a la carga. El fervor de Hawk era contagioso, gritando juramentos de venganza mientras inspiraba a sus guerreros a una furia temeraria. Cuando el polvo se asentó, los hombres rata quedaron aplastados y desmembrados. Nada sobrevivió. «Hola, bendito sea Sigmar por tu llegada». Merrick saludó al jinete más cercano, que aún estaba a varios metros de distancia, y vio un fatalismo salvaje en los ojos del caballero. Las palabras de saludo murieron en sus labios cuando pensó por un momento que ella espolearía a su caballo y lo derribaría como había hecho con los Skaven. Al final, tiró con fuerza de las riendas para alejar a su bestia. «¡Mariscal Hawk!», gritó Merrick tras un momento de indecisión, mientras resoplaba hacia donde el viejo veterano estaba sentado sobre su corcel entre la multitud. «Mariscal Hawk, servimos a su compañía en camino de Graesk. Luchamos bajo su estandarte contra la hueste de Bokar». Al igual que el primer caballero, el mariscal no lo reconoció.
Sus rasgos eran fríos, como tallados en piedra. «Caballeros de Sigmar», entonó, con su voz estentórea compitiendo con el trueno sobre su cabeza. «¡Cabalgamos! ¡Sin gloria! ¡Sin gloria!», se hicieron eco los caballeros en un coro sombrío. Entonces levantó de nuevo su espada, cuyo brillo plateado recordaba una esquirla de hielo. «¡Dios rey!», rugió una vez más. Cabalgaron entre remolinos de humo y ceniza, y Merrick los observó partir. Alimentó la idea de seguirlos, pues seguro que donde fueran los caballeros no habrían Skaven. Hasta que la tormenta los engulló. Surgió de la nada un remolino que se transformó en un torbellino en cuestión de segundos, enhebrado con rayos repugnantes. Cayó sobre los caballeros, que luchaban por calmar a sus temerosos corceles. Los jinetes salieron despedidos de las monturas al chocar y golpearse contra sus compañeros, y se produjo un gran clamor. Se oyó un fuerte crujido cuando la roca y la tierra se partieron en unas fauces colosales, y lanzas de fuego iluminaron la oscuridad en una aurora virulenta. Caballos y jinetes gritaban, y los caballeros de Sigmar fueron engullidos casi en su totalidad. Una jinete consiguió sacar a su caballo de guerra del abismo, pero se sacudió cuando una bala de piedra bruja le perforó el peto. Cayó pesadamente de su montura y el caballo salió disparado hacia la oscuridad. Los gritos desafiantes del mariscal Hawk resonaron en la brisa durante unos segundos, como un eco fantasmal. Estupefacto, Merrick vio devorada la esperanza y cayó de rodillas. ¿Qué esperanza tiene la naciente orden de Sigmar contra semejante perfidia? Que se lo queden, las ratas, este espantoso voraz es suyo. Tan rápido como llegó la tormenta, amainó, como si fuera cruel y se hubiera manifestado únicamente para aplastar el decaído ánimo de Merrick. A su paso llegó un sonido, persistente en el límite de la audición, bajo al principio, pero cada vez más fuerte. Chirridos. Merrick se llevó las manos a los oídos, pero apenas cambió nada. En todo caso fue peor. Chirridos. Chirridos. Persistentes, excavando en su mente. Merrick aulló, arrancando el cuchillo de su cinturón. Temblaba en su mano, un rostro reflejado en la hoja sucia, demacrado y ceniciento, con los ojos muy abiertos y brillantes de locura. Su cara, sus ojos, el cuchillo manchado de sangre en su mano, no su sangre, no la sangre de su enemigo, la verdad desentrañada, horriblemente revelada. «Hermano», suplicó, mirando lo que yacía en su regazo. No recordaba haberlo desatado del cinturón, aunque siempre había estado allí, siempre estaba detrás de él. Chirridos. «Alwyn». La realidad le golpeó como un martillo al ver el cráneo parcialmente despellejado que tenía ante sí, todavía cubierto con restos errantes de pelo y sangre costrosa. Raspando y cortando junto al fuego, su hermano le sonríe desde un rostro esquelético. Chirridos. «Por favor». Merrick sollozó. «Haz que pare». Chirridos. Cogió el cuchillo, decidido a acallar el ruido, y se puso a trabajar con la hoja. El silencio, caliente y rojo, llenó sus oídos, goteaba por su cuello, salpicando sus hombros mientras se arrodillaba en la suciedad del final del reino. Tosió y sus pulmones se llenaron de alquitrán negro. La corrosión de esta tierra desolada lo había horadado, licuando órganos y corroyendo sus huesos. Sus miembros, pesados como el hierro de una tumba, se negaban a moverse. Su corazón emitía sus últimos latidos, y su respiración era un estremecedor estertor. Así que cuando Merrick vio la banda de guerreros, primero pensó que era un producto de su mente maltrecha. Eran pocos, más altos que cualquier hombre que él conociera, y vestidos de oro reluciente. Uno de ellos, deslustrado por la guerra, era un guerrero agitado por la tormenta que portaba una antorcha encendida y una espada preparada. Sus compañeros eran aún más altos, pero su armadura era más intimidante. A Merrick le pareció ver cuervos revoloteando a su alrededor. «Alabado sea Sigmar», siseó Alwyn. «Alabado sea Sigmar»,
pronunció Merrick, y cayendo a un lado, exhaló su último aliento. El puesto defensivo de Viejo Hogar está un poco más allá de la cadena damantina, al oeste, junto a las puertas de la aparición de Plagápolis. Con este relato vemos la visión del guerrero humano mortal en su intento de sobrevivir en este cataclismo, y cómo ha terminado perdiendo la cabeza y vaga sin rumbo en tierras que poco más que son un infierno. Resulta que en todo momento ha llevado la cabeza de su hermano al cinto, hablando con él como haciéndose creer que todo aquello no era real, sino un mal sueño, y que todo volvería a la normalidad. Termina el relato con la aparición de los forjados en la tormenta de la Cámara de la Perdición, adentrándose en este infierno de piedra bruja, buscando respuestas y haciendo frente a la mayor amenaza que se haya visto en la era de Sigmar, y sin titubeo alguno si la maldición del caos se ha apoderado de ti, limpiarán la mancha se encuentre en quien se encuentre. Y eso es todo. Ahora ya estamos listos para la caja María Skaven y ver qué historia nos depara. Saludos.